En este video aprenderemos a crear tablas dentro de Microsoft Access, considerando los diferentes campos asociados a estas tablas y los tipos de datos que pueden tener estos campos. Además, aprenderemos el uso de máscaras de entrada para dar formato a los datos que introduce el usuario en cada uno de estos campos. Y por último, daremos revisión a las relaciones básicas que pueden existir entre un par de tablas. Para comenzar con la actividad 1, vamos a inicializar Microsoft Access y nos presenta la pantalla que estamos viendo en este momento. Para crear una nueva base de datos, vamos a dar clic en la opción Base de datos en blanco. Y nos va a presentar este cuadro de diálogo para asignar el nombre que deseamos darle a la base de datos. En este caso yo voy a dejar el nombre por defecto y voy a dar clic en el botón de crear. Una vez que hemos creado nuestra primera base de datos, nos presenta una tabla por defecto con el nombre de tabla 1 y con un campo llamado ID. Bien, para poder inicializar a trabajar con tablas, tenemos que saber que las tablas van a tener principalmente dos vistas. La primera, que es la que estamos viendo en este momento, que es para introducir datos dentro de la tabla, y la segunda, que es la que vamos a utilizar nosotros para poder diseñar y crear la tabla, es la vista de diseño. Damos clic derecho en el nombre de la tabla y podemos ver que tenemos como segunda opción la vista de diseño. Vamos a dar clic aquí y nos pide el nombre de la tabla que queremos generar. En este caso, nosotros queremos generar una primer tabla dentro de nuestra base de datos que reciba el nombre de alumnos. Como podemos ver, cambia la apariencia de la ventana que estábamos viendo, y esto es porque a partir de este momento tenemos que indicarle a Access cuáles van a ser los campos que va a tener nuestra tabla, considerando que uno de los campos tiene que ser el campo principal o la clave principal de esta tabla. Bien, vamos a introducir los campos dentro de la tabla de alumnos y en nuestro caso el primer campo va a recibir el nombre de número de boleta. Como lo habíamos comentado, necesitamos asociar un tipo de datos a cada uno de los campos. Y esto va a ser dependiendo de la naturaleza de cada campo. En este caso, por ejemplo, si la boleta de un alumno está compuesta únicamente por números, entonces nosotros podemos indicarle a Access que este campo será únicamente de números. Como podemos ver, nuevamente voy a desplegar aquí los tipos de datos. Tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos la opción de asociar texto, número, fecha, moneda, autonumeración, etc. En nuestro caso, vamos a colocarle que es numérico. Nuestro siguiente campo será el nombre del alumno. Y aquí tenemos que distinguir entre un texto corto y un texto largo. Como podemos observar en la parte de abajo de la pantalla, cuando señalamos el campo de nombre, nos dice que un texto corto es un texto que puede tener hasta 255 caracteres, que para el nombre de una persona es suficiente. Por lo tanto, nos quedamos con este tipo de dato que es texto corto. También necesitamos el apellido paterno como campo de esta tabla y el apellido materno. Muy bien, con eso ya tendríamos los datos asociados de este alumno. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, nos falta conocer cuál es su carrera, su grupo y su semestre. Normalmente algunos de estos datos están asociados con otras tablas llamadas catálogos. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de la carrera de un alumno, esta la asociamos con un número que estará a su vez en otra tabla asociada a la descripción. Vamos a colocar aquí que este va a ser un número
e incluso lo vamos a colocar como un identificador de carrera para que éste pueda ser asociado o pueda ser relacionado con otra tabla que tenga asociados estos identificadores con los nombres correspondientes. Vamos también a colocar su ID de grupo con la misma idea, pensando que ese identificador tendrá asociada su descripción dentro de otra tabla de grupos. Por último, vamos a decir en qué semestre se encuentra ese alumno y en este caso, si queremos asociarlo, aquí me faltó el ID grupo, asociarlo al número, también con un número, usualmente un semestre puede ir del 1 al 9, por ejemplo, y será un número. Muy bien, una vez que hemos terminado de capturar los campos de la tabla de alumnos, podemos guardar esta tabla y para regresar a la vista en la cual podemos capturar datos, bastará únicamente con dar doble clic en el nombre de la tabla. Y listo, a partir de este momento nos muestra una vista que se asemeja un poco como si fuese una hoja de cálculo, pero que tiene los nombres de los campos y la posibilidad de que podamos ir capturando datos de esta tabla. Antes de hacer eso, vamos a crear una segunda tabla. Esta tabla va a ser la tabla de grupos. Entonces vamos a dar clic en la pestaña de crear y tenemos aquí la opción de tabla. Vamos a crear una nueva tabla. Nuevamente, por defecto, nos coloca el nombre de tabla 1 con un campo de identificador y vamos a dar clic derecho en este nombre y vamos a seleccionar nuevamente la opción de vista de diseño. Nos pregunta qué nombre va a tener esta tabla. En nuestro caso, esta va a ser la segunda tabla llamada grupos y se nos abre nuevamente la vista de diseño y vamos a colocar el campo, en este caso de el grupo. El primer campo va a ser un ID de grupo de tipo numérico y también en este caso tenemos que colocar los siguientes campos. Vamos a colocar cuál es la materia 1 asociada a este grupo. Y nuevamente vamos a seguir con la lógica de que esta materia estará asociada a otra tabla, que será una tabla de catálogo de materias, y que en este caso únicamente asociaremos con su identificador de la materia 1, el identificador de la materia 2, el identificador de la materia 3, y pensemos que tenemos, digamos, por semestre, este grupo está asociado a 4 materias. La materia 4. Listo. El siguiente paso es agregar otro campo. En este caso, el siguiente campo que tenemos que agregar es el número de alumnos. Número de alumnos. Evidentemente, este será un número. Muy bien. Nuevamente vamos a guardar esta tabla y dar doble clic en el nombre para que nos presente la vista de que podamos ingresar datos. Bien, hasta aquí tenemos la primera parte del video, que es cómo crear tablas, crear campos asociados a estas tablas y establecer el tipo de dato de cada uno de estos campos. Ahora vamos a trabajar en asociar una máscara de entrada para algunos de los campos de las tablas que creamos, alumnos y grupos. Bien, para crear las máscaras de entrada tenemos que trabajar en nuestra vista de diseño. Ahora ya sabemos que para ingresar a la vista de diseño vamos a dar clic derecho en el nombre de la tabla, vamos a seleccionar la opción de vista de diseño y aquí tenemos que observar lo siguiente. El número de boleta de un alumno ya tiene establecido un formato predefinido. Es decir, en este caso, los números de boleta tienen que llevar forzosamente los dígitos 2011 o 2011 de acuerdo al ejercicio 1
y tienen que estar seguidos de 6 dígitos que deben de ser obligatorios. Entonces, ¿cómo hacemos esto dentro de Access? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es señalar el campo en el cual queremos trabajar y vamos a observar la parte de abajo de la pantalla cuando está señalado el campo. Podemos ver que tenemos algunas opciones: el tamaño del campo, el formato, el número de decimales que queremos. En este caso estamos pensando que nuestra boleta está formada únicamente por números y no decimales. Si vemos cuando señalamos la opción, en este caso cuando nos ubicamos en lugares decimales, nos abre aquí una pequeña opción para elegir cuántos decimales queremos después del punto. En nuestro caso no vamos a utilizar decimales, por eso podemos elegir el 0. Y la siguiente opción es la máscara de entrada. ¿Cómo funciona esto de la máscara de entrada? Tenemos diferentes operadores que podemos utilizar a nuestra conveniencia de acuerdo a lo que queramos utilizar. Por ejemplo, en nuestro caso, establecimos que nuestro campo tiene que llevar forzosamente un 2, después un 0, después un 1 y luego otro 1. Esos datos se denominan en Access que son datos literales. Tiene que ir forzosamente un 2, un 0, un 1 y un 1, que en nuestro caso significa 2011, pero tenemos que indicarle a Access dato por dato. Una vez que le indiquemos a Access que tiene que llevar un 2, un 0, un 1 y un 1, tenemos que indicarle que tiene que llevar 6 dígitos de forma forzosa, obligatoria. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver la siguiente imagen. En esta imagen se nos muestra cuáles son estos caracteres que vamos a utilizar para indicarle a Access el tipo de máscara que queremos utilizar. Podemos ver que si colocamos un 0 en la máscara, estamos diciendo que es una entrada de dígito de 0 a 9 que es obligatoria y que los signos más y menos no estarán permitidos. Si deseamos hacer una máscara con dígitos, pero que no sean obligatorios, podemos utilizar el número 9 y los signos más y menos tampoco estarán permitidos. Si utilizamos el carácter o el símbolo de gato, en este caso es un dígito o un espacio que no es obligatorio, pero en este caso sí se permitirán los signos más y menos. Para las letras utilizamos la letra L mayúscula cuando queremos una letra de la A a la Z obligatoria, el signo de interrogación de cierre para una letra de la A a la Z de entrada opcional, la A mayúscula, una letra de la A a la Z de entrada opcional. De hecho, el signo de interrogación y la A mayúscula funcionan de manera similar. La A minúscula para letra o dígito de entrada opcional. El ampersand para cualquier carácter o un espacio de entrada obligatoria. La letra C para indicar que puede ser un carácter o un espacio de entrada opcional. Podemos utilizar diferentes caracteres para utilizarlos como separadores de fecha, de hora o de millares. Podemos utilizar los caracteres mayor que y menor que para convertir a minúsculas y a mayúsculas. El signo de admiración para cambiar el orden de la máscara de entrada. Y por último, el que a nosotros nos interesa es la diagonal invertida, que establece que el carácter que coloquemos después de esta diagonal invertida es un carácter literal, es decir, que es el carácter que estamos esperando como forzoso dentro de la máscara. Bien, una vez que hemos revisado esto, vamos a capturar nuestra máscara dentro de Microsoft Access. Ya estamos nuevamente aquí dentro de Access y nuestra boleta vamos a introducir la máscara de la siguiente forma. Vimos que la diagonal invertida establece que el carácter es forzoso o es literal. Y en nuestra máscara necesitamos un 2, un 0, un 1 y un 1. En este caso estamos diciéndole que esa máscara va a iniciar siempre con 2011. Después decimos que queremos 6 dígitos, pero que los queremos forzosos. Como habíamos visto en la imagen anterior, esto es con un 0. Entonces colocamos 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cuando ya hemos terminado de capturar nuestros caracteres, damos Enter y automáticamente Microsoft Access formatea esta máscara. Establecemos esta opción y decimos que vamos a actualizar la máscara para que a partir de este momento los caracteres que se capturen tengan efecto con esta máscara. Nos indica que como todavía no tenemos nada capturado, no fue necesario actualizar ningún objeto. Listo. Vamos a guardar nuestra tabla y vamos a dar doble clic. Como podemos ver, inmediatamente en el campo de número de boleta nos coloca la opción de 2011, que son caracteres forzosos, y nos coloca aquí la posibilidad o la opción para que coloquemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se está esperando 6 dígitos después de ese 2011. Entonces, así es como funciona esa máscara. En caso de que no capturemos los dígitos que son obligatorios, porque colocamos el número 0, Microsoft Access emitirá una alerta y dirá que está mal introducido ese dato y que necesitamos forzosamente introducir 6 dígitos después de 2011. Bien, para probar cómo es que funciona esta máscara, voy a capturar un registro dentro de la tabla alumnos. En este caso voy a colocar mi nombre, por ejemplo. Ahí está. El apellido paterno. El apellido materno. El ID de carrera, como ya hemos comentado, este va a estar asociado a un número, un identificador, en el grupo 1 y en el semestre 1. ¿Qué pasa con el número de boleta? Como ya hemos comentado, tiene forzosamente los caracteres 2011 para inicializar. Y si nosotros nos colocamos en el número de boleta y queremos o presionamos una tecla que no corresponda a un número, se va a escuchar una pequeña alerta. Si nosotros queremos concluir la captura sin haber capturado los 6 dígitos que establecimos como forzosos, damos Enter y Access nos indica este mensaje. El valor que ha especificado no es adecuado para la máscara de entrada. Entonces le está indicando al usuario que forzosamente tiene que capturar 6 dígitos después de 2011. Entonces vamos a colocar 4, 5, 6 dígitos. Una vez que hayamos colocado los 6 dígitos y presionamos Enter, ahora sí, Access ha registrado este nuevo registro que acabamos de colocar como válido porque ya el número de boleta está cumpliendo con la máscara. Vamos a hacer algo similar, pero ahora con la tabla de grupos. Vamos a abrirla en la vista de diseño y en este caso lo que vamos a establecer, donde vamos a establecer la máscara es en el identificador de grupo. El identificador de grupo, de acuerdo a lo que se establece en la actividad 1, será un texto y este texto tendrá la siguiente máscara de entrada. Tiene que llevar un dígito forzosamente y tiene que llevar las letras literales o forzosas R, que hace referencia a la licenciatura en Relaciones Comerciales, y M, que hace referencia a el turno matutino, y posteriormente un par de dígitos forzosos. Entonces damos Enter y automáticamente ya quedó asociado este grupo. Nuevamente guardamos la tabla, regresamos a el modo de captura y en este caso vamos a colocar, por ejemplo, que vamos a estar capturando la materia, por ejemplo, la materia con identificador 2, con identificador 3, con identificador 4 y con identificador 5. Y que el número de alumnos va a ser, por ejemplo, 40 alumnos. Y en el identificador de grupos, si nos ubicamos, vemos que automáticamente nos coloca cuál es la máscara. En este caso vamos a colocar nuevamente. Si queremos capturar un carácter que no sea numérico, se va a escuchar una alerta y colocamos aquí, por ejemplo, el grupo 3RM01, presionamos Enter y a partir de ese momento la máscara es válida y podemos capturar el registro. Muy bien,
Dado que este ID de grupo tiene esta máscara, vamos a cambiarla en el mismo sentido en la tabla de alumnos para hacer nuestro siguiente paso, que es hacer la relación entre ambas tablas. Entonces voy a abrir en vista de diseño y aquí en ID de grupo voy a decirle que este va a ser un texto corto porque este va a estar relacionado con el ID de la tabla de grupos y voy a colocar la misma máscara. Voy a decir que lleva un dígito forzoso y un carácter literal que es R, otro que es M y después 2 dígitos. Listo. Presionamos Enter, le decimos que actualice. No fue necesario actualizar ningún objeto, pero a partir de este momento tendremos un campo llamado ID grupo en la tabla de alumnos y otro, vamos a guardar esto, y otro en el mismo sentido en la tabla de grupos. De hecho, voy a actualizar el registro que capturamos en alumnos para que sea del mismo grupo 3RM01. Vamos a capturarlo. 3RM01. Enter. Listo. Entonces, hasta aquí hemos revisado el uso de las máscaras de entrada para los campos de las tablas y vamos con la tercera y última parte, que es cómo relacionar la tabla de alumnos y la tabla de grupos. Bien, para relacionar un par de tablas dentro de Microsoft Access tenemos dos opciones. En la parte de arriba de la pantalla tenemos la pestaña Tabla y la pestaña Herramienta de bases de datos. Ambas tienen la opción de relaciones. Entonces aquí está dentro de la pestaña de Tabla y también está aquí en Herramientas de bases de datos la opción de relaciones. Vamos a dar clic y nos va a abrir esta nueva ventana. Aquí vamos a poder gráficamente relacionar diferentes tablas a través de diferentes campos. Lo que tenemos que hacer es, antes de hacer las relaciones, vamos a cerrar las tablas. Cerramos ambas tablas y que solamente nos quede esta ventana de relaciones. Vamos a arrastrar las tablas que queremos relacionar. En nuestro caso únicamente tenemos dos. Y aquí gráficamente nos coloca el nombre de la tabla y los campos que tiene cada una de las tablas. Podemos arrastrar un poco para que se vean completamente los campos. Y la forma de asociar o de relacionar ambas tablas es muy simple. Tenemos que dar clic en el campo de una tabla que queremos relacionar y arrastrarlo hacia el campo de la otra tabla que corresponde. En este caso, arrastramos con ID grupo de la tabla grupos, con ID grupo de la tabla alumnos y nos abre este diálogo donde todavía, en caso de que tuviésemos algún error o nos hayamos equivocado, todavía podemos decir específicamente cuál es el campo que queremos relacionar de cada una de las tablas. Aquí está. Y en este momento podemos exigir la integridad referencial. Bastará únicamente con dar clic en esta opción. Una vez que colocamos los campos de ambas tablas y que nos aseguramos de exigir la integridad referencial, damos clic en crear y automáticamente Access identificará el tipo de relación y podemos estar seguros que esta relación se estableció por la línea que se marca dentro de estas dos tablas. Bien, entonces hasta aquí el video y en el siguiente video veremos cómo crear formularios y cómo crear informes a partir de las tablas que hemos creado dentro de Microsoft Access.